Sí, hermanos, muy buenas noches para todos ustedes. Muy agradecido de parte del Señor por estar aquí. Y como decía el hermano Esaú, pues mis raíces y gran parte de mi vida pues está aquí en Bucaramanga. Aquí nací, aquí crecí, compartí con muchos hermanos que hoy me alegra verlos y poderlos saludar. Vamos a orar entonces para poner este tema en las manos del Señor. Señor, venimos ante tu presencia en esta noche. Reconocemos que nos adentramos a un tema donde nosotros no tenemos el pleno conocimiento, ni exhaustivo ni profundo, pues como los hermanos han titulado, tú eres extraordinario, majestuoso, trascendente. ¿Quién como tú, Señor? Tú eres nuestro gran Dios y único Dios, soberano. Y nosotros en esta noche nos presentamos con algo de temor, pero basados en tu palabra, de lo que tú nos enseñas, de lo que tú nos has revelado. Y te pedimos que en este tiempo de conferencia podamos aprender a conocerte más en nuestras vidas. Que el deseo que haya en el corazón de cada uno de nosotros sea conocer a este gran Dios que ha decidido revelarse en su palabra y a través de su Hijo, el Señor Jesucristo, para nosotros. Y que esto produzca en nosotros un deseo de reverencia y un deseo de alabar y glorificar tu nombre sobre todas las cosas. Dirígenos en esta noche a través de tu palabra y guíanos, Señor, a través de tu Santo Espíritu. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Quiero que abran sus Biblias en Jeremías, capítulo 9, versículo 23 y 24. Jeremías, capítulo 9, versículo 23 y 24 en nuestras Biblias. Dice así la palabra del Señor. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en riquezas. Mas alábese en esto aquel que hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. La Escritura declara que Dios es infinitamente exaltado sobre toda la creación, que Él es trascendente. Eso significa que Él es distinto del universo y que gobierna desde lo alto. En Isaías, en el capítulo 6, versículo 1, el profeta nos dice en la visión que él tuvo, dice que Él está sentado sobre un trono alto y sublime. Y más adelante el mismo profeta en Isaías 55:9 nos dice que más altos son sus caminos. Y en el Nuevo Testamento, en Hechos capítulo 17, versículo 24, dice que Él es el Señor del cielo y de la tierra, y por lo tanto no mora en templos hechos por manos de hombres. Dios frecuentemente en la Biblia es descrito como incomprensible. En otras palabras, eso quiere decir que nosotros no podemos entender plenamente todas las cosas que es de Dios. Inclusive en su palabra dice que tiene un lado que Él se ha revelado a nuestras vidas, pero también tiene otro lado que no conocemos. Nuestra mente es totalmente finita y no puede comprender todas las cosas. Pero Dios sí ha hecho lo posible de revelarse al hombre,
de que el hombre le conozca. Y lo ha hecho de algunas formas acercándose al hombre. Una de ellas la tenemos en Romanos, en el capítulo 1, en el versículo 18, lo que conocemos como la revelación inmediata de Dios, o lo de Dios se revela a través de ¿qué? De la creación. Y dice que a través de la creación el hombre puede conocer ¿qué? Las cosas de Dios, su poder, su gloria, su deidad. Pero la Biblia también nos relata en Romanos capítulo 1 cómo ha reaccionado el hombre a esa revelación de Dios. Dice que el hombre quiso ocultar la verdad de Dios, que el hombre se extravió, le dio la espalda a Dios, y aunque le conocieron en su mente, en su conocimiento, decidieron no tener en cuenta a Dios en sus caminos. Y la Biblia dice también que el hombre, también resultado de apartarse de Dios, ha recibido un pago por su extravío. Pero Dios buscó la manera de revelarse a nosotros. Y más adelante hay un texto que me parece muy precioso que está en Hebreos. En el capítulo 1, versículo 1, empieza diciendo que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, a los padres, ¿por qué? Por los profetas. Dios también se reveló en su palabra a través de hombres, de profetas, hombres que venían con un mensaje, hombres que decían, así ha dicho el Señor. Esa era la expresión de los profetas. Cuando un profeta tenía una palabra de parte de Dios, él sabía que era de parte de Dios y siempre utilizaba esta palabra, así ha dicho ¿qué? El Señor. Es una palabra que traigo hoy. Pero el hombre no quiso escuchar. Y entonces Dios quiso buscar, acercarse más al hombre. Y dice el versículo 2, y en estos postreros días nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo ¿qué? El universo. A esto se le llama la revelación especial o la revelación redentora, donde Dios decide a través del Señor Jesucristo revelarse a nuestras vidas. Y el hombre hoy puede conocer de Dios a través de lo que el Señor Jesucristo nos muestra de Él en su palabra. Yo pienso que necesitamos un conocimiento de Dios, pero no teórico solamente. Dios debe ser conocido principalmente en el alma, cuando nosotros nos entregamos a Él, a su autoridad, cuando entregamos nuestra vida al deseo de obedecer sus mandamientos. Pero es muy importante conocer a ese gran Dios. En Oseas, en el capítulo 6, versículo 3, hay una expresión leamos desde el versículo 1. Dice Oseas 6:1, dice, venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, y en el tercer día nos resucitará, y viviremos delante de Él, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Oseas escribe estas palabras y son interesantes, porque Oseas está hablando que en medio del sufrimiento y del dolor, del castigo que han recibido por su desobediencia, pueden confiar en ese gran Dios que les podrá ¿qué? Curar y vendar. Eso me recuerda la historia de David. Allí en Primera de Crónicas, cuando Esdras escribe este libro,
resalta que uno de los pecados grandes que cometió David fue el censo. Fue un orgullo en su corazón, una falta de confianza en Dios. Y esta obra precipitada que cometió David llevó que murieran 75,000 personas. Y Dios se le viene a través de profetas, a través de David, y es en la única parte en la Biblia que encuentro que a una persona Dios le conceda poder escoger su propio castigo. Y le da 3 opciones: ser perseguido por sus enemigos, del cual uno pudiera pensar que fuera la opción que él pudiera escoger, pues en el tiempo de Saúl se escondía en cuevas, sabía huir, y uno podría pensar, pues David haber pensado: yo soy profesional en esconderme, en huir, y ¿qué sería entonces esconderme por un tiempo de mis enemigos? Pero no escogió eso. El Señor también le dio otra de un tiempo de hambre sobre la tierra, y tampoco la escogió. Y después el Señor le dijo que la tercera sería que Él mismo lo castigaría. Y David escogió la tercera opción. Y la escogió por una razón: porque conocía a Dios. Y aunque reconocía que debía ser castigado por su falta, apeló a algo que él conocía de Dios, que en la Biblia escribió muchas veces, y fue ¿qué? Su misericordia. Cuando nosotros conocemos de este gran Dios, podemos confiar plenamente en Él, aún cuando tenemos que ser corregidos por el Señor. Y Oseas está diciendo aquí que así como el Señor arrebató, así como el Señor los castigó, Él también confía en esa misericordia, que Él también ¿qué? Los curará. Y muchas veces cuando tenemos que hablar, el lado del dolor es el lado que no nos gusta a nosotros. Pero Dios a veces tiene que trabajar en nuestras vidas desde este lado. Pero cuando entendemos quién es ese gran Dios que tenemos, ese extraordinario Dios en nuestras vidas, podemos confiar que así como ha tenido que producir una herida en nuestras vidas, también en su gran misericordia Él nos curará a nosotros. Qué bueno es poder conocer y confiar en ese gran Dios. Y es interesante porque Oseas aquí no argumenta absolutamente nada, sino que decide confiar plenamente ¿en quién? En Dios, porque conocía a Dios. Más adelante en San Juan, en el capítulo 17, en el versículo 17, Juan 7, 17. San Juan, capítulo 7, versículo 17. Dice: que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Los líderes judíos de este tiempo sabían que Jesús nunca había estudiado en ninguna escuela rabínica de aquel tiempo, pero sí se asombraban del conocimiento que tenía el Señor Jesucristo. Y cuando le pregunta, o cuando el Señor contesta esto, es con base a una pregunta que a él le hicieron. Que en el versículo 16 dice que Jesús responde y dice: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Y es interesante que en esa pregunta el Señor no se presenta con sus credenciales, sino con su doctrina. Jesús sabía que todo estaba arraigado a las Escrituras y que era de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios le conocerá realmente. Y yo pienso que aquí hay un principio espiritual en estas palabras que está diciendo el Señor.
Dice que realmente conoceremos la doctrina si es de Dios, si hacemos su voluntad. El conocimiento espiritual se produce no por conocer los hechos o procedimientos, sino cuando aprendemos a obedecer los mandamientos del Señor. Y hay personas que pueden saber muchas cosas de Dios en un conocimiento, pero no obedecen a Dios. Y no es un conocimiento teórico, sino realmente es un conocimiento del alma, de obedecer a ese gran Dios extraordinario que nosotros tenemos en nuestras vidas. Saben, hermanos, nosotros estamos aquí por su misericordia. Dios no tenía ninguna obligación ni necesidad de crear absolutamente nada. Y el hecho de que Dios haya decidido elegir crearnos es un acto soberano realmente de su parte. En Efesios 1:11 dice que todas las cosas las ha hecho según el designio ¿de qué? De su voluntad. Y somos conscientes que cuando vamos a hablar de las profundidades de Dios y de estos 10 temas que los hermanos han escogido de alguna manera para que conozcamos más de sus atributos, porque es una forma de conocer al Señor, seguramente no seremos exhaustivos, pero podremos salir de esta conferencia con una comprensión más profunda de nuestro Señor en nuestras vidas. En Romanos, en el capítulo 11, el apóstol Pablo pone fin a una discusión sobre la salvación, diciendo: porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? El énfasis en todo esto es que es imposible poner al Todopoderoso, nosotros como criaturas, como obligando a Dios que haga las cosas. En Job capítulo 35, versículos 7 al 8, dice: si fuere justo, ¿qué le darás a él? ¿O qué recibirá de tu mano? ¿Qué puede recibir Dios de parte de nosotros? Nuestra obediencia realmente no le ha beneficiado en nada al Señor. En Lucas 17:10 dice que cuando nosotros hayamos hecho las cosas, simplemente digamos: siervos inútiles ¿qué? Somos. Y más atrás, en el Salmo 16, que es un salmo también profético, en el versículo 2 dice: oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Y David entra aquí a un terreno interesante, donde realmente lo que está diciendo aquí es que David sabía que lo mejor de él, su bondad, no era nada sin Dios. Recibió todo el bien de Dios, pero David sabía que no podía devolvérselo. En otras palabras, nosotros tenemos que ver que somos criaturas, que solamente debemos acercarnos con temor y reverencia a ese gran Dios. Cuando Isaías en el capítulo 6 tuvo esa revelación de parte de Dios que fue tremenda y sublime, que dice que sus faldas llenaban ¿qué? El templo. Sus faldas hablan de la majestad de lo que es Dios. Cuando un rey se corona, y si de pronto pues no estamos acostumbrados a estas cosas, pero de pronto alguna vez hemos visto en televisión, sabemos que entre más largo sea
Su vestido habla de su majestuosidad, de su grandeza. Y la Biblia dice en esta visión que tiene Isaías, dice que las faldas llenaban ¿qué? El templo. Y allí en la presencia de Dios dice que habían unos serafines que tenían que cubrir su rostro y tenían que cubrir sus pies y tenían 2 alas para volar. Cuando estaban ante la majestad de Dios, no podían ver esa gloria que se expresaba allí en este trono, pero también tenían que cubrir su condición de criaturas delante del trono de Dios. Una visión parecida también la tuvo Moisés cuando vio aquella zarza que no se consumía, y cuando fue a mirar, escuchó esa voz que le dice: detente, quita tus calzados, porque el lugar que pisa, ¿qué? Santo es. Y cuando Isaías ve y tiene este encuentro con la gloria y la majestad de Dios, él dice una expresión muy interesante en la Biblia que pasamos por alto. Él dijo: ay de mí, que soy hombre ¿qué? Muerto. Pero la expresión ay de mí, o la expresión ay en la Biblia, es una expresión de condenación. Es una expresión que se utiliza para demostrar su pecado. Cuando los profetas hablaban en parte de Dios, lo hacían bajo oráculos, y estos oráculos podían ser de bendición o podían ser de condenación. Cuando un oráculo era bendición, entonces hablaban en el nombre de Dios, y el Señor Jesucristo lo hizo cuando habló acerca de las ¿qué? Bienaventuranzas. Pero cuando era de maldición, el profeta siempre iba a utilizar la palabra ay, y el Señor Jesucristo también la utilizó cuando condenó a los fariseos, diciendo: ay de ustedes fariseos. Y esa misma palabra es la que utiliza Isaías cuando tiene ese encuentro con la majestad de Dios. Se siente tan pecador que ¿qué dice? ¡ay! Estoy condenado. Es un grito profundo de que un hombre pecador ha tenido un encuentro con la majestad gloriosa de Dios y se siente pecador, y él mismo clama su propia condenación. Lo interesante de esta imagen es que dice que vino un ángel, tomó unos carbones y fue donde estaba Isaías y lo puso ¿sobre qué? Sobre su boca. Eran carbones que estaban prendidos y los pone sobre su boca y le dice al ángel: tu maldad, ¿cierto?, ha sido limpiada. Por eso al principio le decía, cuando nos atrevemos a hablar de este tema, estamos adentrándonos a un tema que es muy importante y que como creyentes tenemos que conocerlo, pero que tenemos que reconocer que estamos buscando entrar a un terreno donde nosotros también no tenemos el pleno conocimiento de todas las cosas, pero podemos hablar conforme a lo que la palabra de Dios nos ha revelado, ¿qué? A cada uno de nosotros, lo que Dios se ha revelado a través de su palabra. Y nosotros lo llamamos los atributos. Y los atributos de Dios están en su palabra para describirnos al Señor, para describirnos a ese gran Dios que nosotros tenemos. Más adelante en Colosenses, en el capítulo 1, en el versículo 9, el apóstol Pablo hace una oración y dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual,
para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Aquí nos damos cuenta que parte de la oración del apóstol Pablo estaba en pedir para que estos hermanos de Colosas fueran llenos del conocimiento de su voluntad. En otras palabras, Pablo estaba orando para que la iglesia conociera de Dios. Y qué bueno cuando la iglesia se interesa en conocer de este gran Dios que nosotros tenemos. ¿Y por qué tenemos que conocerle? Pues es una responsabilidad de nosotros conocer de Dios. Pero no solamente de conocer, como les digo, de un conocimiento teórico, sino que este conocimiento se vuelve en nosotros realmente un conocimiento que puede ahondar y conocer la voluntad de Dios, lo que Dios piensa en su palabra para nuestras vidas. Y no solamente la voluntad de Dios, sino que también, dice el versículo 10, para que andéis como es digno ¿de qué? Del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento ¿de qué? De Dios. Es que el conocimiento de Dios entonces produce en nosotros el deseo de hacer su voluntad y el deseo de un caminar con el Señor que lleva fruto y que busca agradar a ese gran Dios. En la Biblia, las vidas de las personas que tuvieron un encuentro con Dios, sus vidas no volvieron a ser las mismas, fueron transformados. Y cada vez que nosotros tenemos un encuentro con nuestro gran Dios, nuestra vida debe transformarse y debe cambiarse en un caminar que es digno, que glorifica a Dios en nuestras vidas. El apóstol Pedro también dice, crecer en la gracia y el conocimiento del Señor, ¿qué? Jesucristo. Solamente ese conocimiento de Dios permite que nosotros podamos glorificarle en nuestras vidas, que podamos exaltar, que podamos andar en obediencia, en cumplimiento a los mandamientos de Dios. Por eso, este tiempo que vamos a tomar para estudiar, pidámosle al Señor que nos dé un corazón enseñable, pidámosle que nos dé un corazón con deseo de aprender de Él, de conocer. A veces tenemos como un espíritu de autosuficiencia que pensamos que esa ya no la sabemos, pero qué bueno cuando podemos venir con un corazón deseoso de conocer de nuestro gran Señor. Y que a través de la exposición de la palabra y de los siervos que el Señor ha preparado, podamos tener un encuentro en estos 2 días con nuestro gran Dios, soberano, majestuoso, trascendente, grande, que ha decidido revelarse y que hoy lo que conocemos de Dios, lo conocemos a través del Señor Jesucristo. Señor, te damos gracias en esta noche por permitir tener un acercamiento, un conocimiento de tus cosas. Pero gracias porque no tenemos que buscarlas como cosas que estuvieran ocultas, sino que tú has querido revelarlas a través de tu palabra. Y te pedimos que este tiempo que vamos a tener, podamos cada uno de nosotros, de manera personal, tener un encuentro con nuestro extraordinario Dios. Que cada uno de estos temas que has provisto para este tiempo sea un tema que transforme nuestra vida, sea un tema que nos acerque más a ti en temor y reverencia, con el deseo de conocer tu voluntad, para poder aprender a andar en tus caminos, para aprender la obediencia y agradarte con nuestra vida, pero que también nuestro caminar produzca frutos, que esta obediencia a ti se transforme también en frutos en nuestra vida,
que te glorifiquen y te honran. Tú no estabas obligado, Señor, a hacer nada, a crear nada, pero has decidido hacer las cosas por el designio de tu voluntad, con el propósito de que seamos para alabanza de su gloria. Así que permítanos que este tiempo produzca en nuestro corazón el deseo de alabarte, el deseo de engrandecer tu nombre, el deseo de tener ese encuentro contigo, Señor, y con lo que quieres revelarnos a través de tu palabra, y que podamos ser transformados a través de ella, y de esta forma podamos vivir como es digno el Evangelio, como es digno del llamamiento que hemos recibido en nuestras vidas. Nuestra fe no es una fe ciega, sino es una fe que está centrada en tu palabra, y que tú nos invitas a que la abramos y la conozcamos, porque al conocerla, conocemos de ti, Señor. Tú quieres, Señor, que aprendamos a conocerte cada día más. Pedimos tu bendición, te damos gracias por los hermanos que han podido llegar hasta el día de hoy sin contratiempos, y seguramente todos los que estamos aquí venimos con el deseo de aprender de tu palabra, de tener ese encuentro contigo, Señor. Igualmente por los hermanos que vendrán el día de mañana y el viernes. Ayúdanos, Señor, para que este sea un encuentro extraordinario contigo. Tú refresques nuestro corazón, nos alientes y nos fortalezca y nos enseñes a través de tu palabra en nuestras vidas, para que de esta manera, al conocerte, podamos servirte cada día mejor a ti. Gloria sea tu nombre. Bendito eres tú, Señor, hoy y siempre. Te alabamos y reconocemos que tú eres digno de toda alabanza, de toda adoración. Reconocemos que toda la ciencia, todo el poder, todo es tuyo, Señor. Por eso decimos que a ti sea la gloria, la honra, el poder, la gloria, el dominio, hoy y siempre y para siempre, en tu nombre, Señor Jesús. Amén y amén.